Germán. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí acompañando el inicio de las jornadas intensas que nos esperan en los próximos días en el Congreso. Teniendo ahora el gusto de presentar a Joan Subirats, un amigo, un académico de prestigio y una voz siempre oída en el campo de la gestión pública, las políticas públicas, la investigación y la docencia en la materia, y con una reciente y relevante experiencia de gestión, de la cual voy a hacer una breve reseña en este momento. Vamos a tener una exposición de parte de Joan Subirats de unos 30 minutos y luego tendrán posibilidad de hacernos llegar preguntas para el expositor. Joan, reiteradas gracias por acompañarnos nuevamente. De parte de todos los organizadores del Nodo de Córdoba, del grupo de universidades, del gobierno, estamos en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y recordando recién, y ahora participo al numeroso grupo que está aquí presente en la sala, que Joan ha sido conferencista ya en un congreso anterior nuestro, el cuarto en Buenos Aires, una conferencia memorable un material muy utilizado en la docencia, de una excelente conferencia que la tengo muy bien presente y seguramente hoy vamos a tener una continuidad de aquel hilo. Seguramente la mayoría de ustedes conoce a Joan Subirats. Él, como dijo, es especialista en gobernanza, gestión pública, análisis de políticas públicas, con la particularidad de haber introducido en principio en el mundo de habla hispana el tema de las políticas públicas y el análisis de políticas públicas con un libro que ha sido referencial y que sigue siendo utilizado intensamente y citado permanentemente, además de una extensa producción académica, bibliográfica. Lo que recientemente lo que cabe destacar es que se ha graduado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Abierta de Barcelona. Fue director y fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona desde su creación hasta el año 2009. Es investigador y profesor del programa de doctorado en políticas públicas de esa institución y profesor visitante de muchas universidades, entre ellas Roma La Sapienza, la Universidad de California en Berkeley, la New York University, el CIDE y el UNAM en México, la Universidad de Buenos Aires, ha estado en distintas universidades de Argentina impartiendo conferencias y enseñanzas, y en épocas más recientes ha sido primero como comisionado de Cultura y ejerció de sexto teniente de alcalde de Cultura, Educación y Ciencia del Ayuntamiento de Barcelona entre el 19 y el 21, y más recientemente ha sido ministro de Universidades de España entre 2021 y 2023, habiendo tenido oportunidad de, digamos, de promover la aprobación de una ley relevante en este campo. Eso es en breve síntesis lo que puedo decir de Joan, y hoy estamos aquí para escuchar sus reflexiones sobre temas que están en nuestra agenda de preocupaciones y son más que significativos. Joan va a hablar sobre democracias en tensión, ¿no? Este solo concepto, digamos, nos alude a un mundo complejo y diverso en términos de los desafíos que a la gobernanza, a la gobernabilidad se plantean en esta época. Las administraciones públicas en pleno cambio de época es el complemento de esta idea de las democracias en tensión. Joan, te dejo con
la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias también a la asociación por la invitación que me ha permitido, como ahora decía Alberto Bonifacio, pues poder volver a estar en contacto con los practitioners, que se dice, con los que están en el día a día de las administraciones públicas, que es un tema que también me ha interesado siempre, porque sin las administraciones públicas, las decisiones políticas, las políticas públicas no se implementarían, no se llevarían a cabo y evidentemente es un tema muy relevante, ¿no? También dar las gracias a Diego Pando como presidente de la asociación y a Gustavo Badía, que es quien me conectó para poder realizar esta charla con todos vosotros, ¿no? Como decía ahora Alberto, el título que planteamos ya es un poco, refleja el escenario en el que quería situar mis reflexiones, ¿no? Democracias en tensión, los dilemas de las administraciones públicas en este cambio de época, ¿no? Esto yo creo que ya indica algunas cosas. Indica de entrada que a diferencia de lo que ocurre normalmente, que siempre estamos en una época de cambio, es distinto, digamos, vivir un cambio de época, porque quiere decir que están cambiando muchas cosas al mismo tiempo de todas las matrices, de la matriz industrial, de la matriz económica, de la matriz social, de la matriz de la composición de las familias, de la estructura de comunicación, es decir, del mundo del trabajo, evidentemente. Y esto es lo que está ocurriendo. Llevamos años ya en este proceso, pero seguramente ahora con un nivel digamos, de intensidad y de velocidad muy significativo, con apariciones que ya estaban, digamos, emergiendo como el Big Data y la inteligencia artificial que también, digamos, plantean cambios en profundidad. Y todo eso en un momento, en un escenario político en el cual la democracia aparentemente es el régimen que no tiene, digamos, alternativa en el mundo, ¿no? Como sistema que logra, digamos, articular bien representación, decisión, lucha por la igualdad, por la dignidad de las personas, pero al mismo tiempo con una constante tensión también sobre si esa democracia está en crisis o no está en crisis, si realmente es funcional, si logra, digamos, sostener las promesas que hace en sus prácticas habituales, etcétera, ¿no? En el mundo empresarial, ¿no? Y alguno de vosotros lo habrá oído alguna vez, ¿no? Se habla de un entorno VICA, ¿no? Se dice que es un entorno volátil, que es un entorno incierto, que es un entorno complejo y que es un entorno ambiguo, ¿no? Ese sería el acrónimo, ¿no? VICA, ¿no? Que dicen que viene de la Academia de West Point en Estados Unidos, que después de los fracasos que tuvieron en Vietnam y después en Irak, en Irán, etcétera, etcétera, replantearon muchos de los parámetros racionales de actuación que tenían y empezaron a entender que por mucho potencial que tuvieran desde el punto de vista militar, por mucha capacidad que tuvieran desde el punto de vista técnico, científico, etcétera, había otros elementos que se les escapaban y que hacían muy difícil el poder, digamos, acabar siendo, digamos, acabar siendo superiores en este tipo de conflictos. Luego, evidentemente, esa idea de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad se ha trasladado al mundo empresarial y hoy es normal, digamos, tener esa sensación de que es muy difícil, digamos, poder programar, porque nunca sabes lo que va a ocurrir, no solamente en tu entorno, sino vete a saber dónde, ¿no? Un conflicto que puede alterar todo el sistema energético, como pasó en Europa con la guerra de Rusia. Eh, por tanto, la incertidumbre es constante, no sabes si las cosas van a poder, digamos, mantener en los niveles de certeza que serían necesarios. La complejidad es una manera de expresar que nunca entendemos del todo lo que está ocurriendo y la ambigüedad es porque antes teníamos ideologías relativamente fuertes, que sabíamos a qué atenernos en relación a cada persona que de alguna manera, o a cada partido que dirigía un Estado o una nación o una administración, y hoy es un poco más complicado porque, digamos, los valores que sostenían
esas doctrinas en el siglo XX están hoy también en tensión, ¿no? Creo que es lo que genera una cierta sensación en general de confusión, ¿no? En el cual, digamos, las cosas no funcionan, ¿no? La gente cada vez más tiene la sensación de que las cosas no funcionan como deberían funcionar, ¿no? El nivel de las encuestas que se hacen sobre el funcionamiento de los sistemas democráticos ponen de relieve que cada vez más hay más gente insatisfecha con el funcionamiento de los sistemas, ah, que no percibe que los sistemas sean capaces de proveer aquello que prometen. Y ahí empieza, digamos, la distribución de culpas, ¿no? Hay quien culpa esto, por ejemplo, en toda Europa, lo sabéis, y hace unos meses, hace un par de meses estuve en Chile, allí también lo pude ver. Hay una idea de culpabilizar a los que han venido de fuera. Los que han venido de fuera son los que alteran las cosas, ¿no? Los otros, ¿no? Los que llegan al país buscando, digamos, supervivencia, pero también al Estado o a la propia organización política. Es decir, hay una búsqueda de culpabilizar, ¿no? Algo que no funciona y en cada país tiene características seguramente distintas, incluso la globalización. Ahora tenemos también, luego lo comentaré, una cierta regreso a la idea del soberanismo, ¿no? Como un elemento importante, junto, por ejemplo, con el nativismo, ¿no? Con la idea de que son importantes los que han nacido, ¿no? Ese debate aludiendo a la Constitución americana, ¿no? Aquello de we the people, ¿no? Quiénes son el we? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quién constituye la comunidad política, ¿no? Estos son, de alguna manera, lo que estoy intentando, digamos, expresar es esa primera frase del título, Democracias en tensión, ¿no? Y esa sensación un poco de tiempos tormentosos, ¿no? Que nos tocan vivir, donde las incertezas, ¿no? Sobre el futuro son muy fuertes, ¿no? Al mismo tiempo, también antes de pasar directamente a los temas de administraciones públicas, quería comentar otro elemento que me parece relevante, que es el impacto que ha tenido la digitalización en el mundo de la comunicación, en eso que Habermas, de manera pomposa, si queréis, llamó esfera pública, ¿no? La esfera pública, ¿no? Es decir, ese espacio de la democracia donde se debaten ideas, se discuten problemas, donde se aportan evidencias, donde se discute si estas evidencias favorecen a quién favorecen y a quién perjudican. Es decir, toda la complejidad del debate democrático, del debate público, ¿no? En esa característica esencial de la democracia que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Pero los últimos análisis de Habermas ponen de relieve que cada vez es más difícil saber qué es verdad y qué es falso. Hay hay una constante indefinición, ¿no? Fruto de esa multiplicación de fuentes de conocimiento y de información que se han multiplicado. Antes teníamos unos medios de comunicación que trasladaban la noticia, ahora la noticia sale por todas partes y hay una esfera pública muy fragmentada y eso está generando algo que precisamente es muy negativo desde el punto de vista democrático, que es que no compartimos una misma esfera pública. Es decir, que cuando hablamos de salud o hablamos de educación o hablamos de seguridad o hablamos de pobreza o de inmigración, no hay una única esfera donde se discuta esto, sino que la fragmentación que los medios, que las redes han generado, hace que sea muy fácil que tú solamente discutas con los que piensan como tú y que dejes de estar al tanto de lo que ocurre en otro, de las opiniones de otros, de las ideas de otros, ¿no? Y eso es algo, digamos, negativo porque hace, digamos, muy difícil partir de las mismas hipótesis a la hora de discutir los problemas públicos, ¿no? Porque hay una fragmentación que provoca esa realidad y favorece eso, algo que también está cada vez más presente, ¿no? Que es esa mezcla de bulo, de falsedad, de media verdad, de conspiración, ¿no? Las tesis conspiranoicas, ¿no? Eso que nunca sabes exactamente a qué atenerte, ¿no? Por ejemplo, el otro día, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? En el debate Trump-Harris,
tuvieron que ser los periodistas que hablaran de, ¿no? de los gatos y, y de los inmigrantes que comen gatos y tuvieran que decirle que verificar, ¿no? En la función de verificación de los hechos, aquello no era cierto, ¿no? Esa idea de verificación, digamos, instantánea, esto indica, ¿no? El nivel de ambigüedad en la que nos movemos en en estos temas. Bien, hay una conclusión de esto que creo que en políticas públicas y en administración pública es relevante, que sería que las políticas públicas y la administración pública en general parte de la hipótesis de que el problema, que sabemos cuál es el problema. Lo que no siempre sabemos es cuál es la solución adecuada para ese problema. Es decir, en inglés diríamos, es known unknown, ¿no? Es decir, sabemos lo que tenemos, lo que queremos resolver, un problema de falta de nivel educativo, de exceso de mortalidad en alguna región, de problemas de falta de acceso a los bienes básicos de una parte de la población. Es decir, el problema lo conocemos, lo que no conocemos es exactamente cómo resolverlo. Lo que últimamente está pasando cada vez más es que estamos en el unknown unknown, es decir, no sabemos qué es lo que está pasando, porque la mezcla de elementos, ¿no? Eso que llaman algunos policrisis, ¿no? ¿No? Edgar Morin habla de policrisis, ¿no? Esta idea de que se mezclan unas crisis con las otras, la crisis climática se mezcla con la crisis de exceso de pobreza, con los problemas de la globalización, con los debates sobre la inmigración, dónde empieza una cosa y dónde acaba otra, porque esa interrelación de crisis no es que una crisis esté al lado de la otra, sino que se mezclan los elementos. Por ejemplo, algo que luego comentaré, digamos, la emergencia climática, la crisis climática, que es una crisis, digamos, de la humanidad en su futuro, pone mucho en cuestión uno de los principios básicos en que ha trabajado siempre las administraciones públicas, que es la idea del incrementalismo, ¿no? La idea de la mejora constante. Podemos siempre ¿no? mejorar lo que tenemos o hay límites en esa mejora, ¿no? Y eso cómo afecta, digamos, a las políticas, al ejercicio, digamos, de esa acción sanadora, si queréis llamarla así, que pueden hacer las administraciones en relación a los problemas, ¿no? Bien, yo creo que este es un poco el panorama, ¿no? El panorama en el que quería situaros antes de entrar en los puntos, más los dilemas, ¿no? específicos de las administraciones públicas a los cuales nos enfrentamos. ¿Ya? Veo que he tomado más tiempo del que quería, pero iré más rápido ahora, ¿no? El primer dilema que creo que es importante es el famoso trilema de Roderick, ¿no? Roderick habla de un trilema que es, dice, no puede ser que al mismo tiempo queramos globalización, democracia y soberanía. Eso tenemos que escoger dos, dice Roderick. Hace años que lo dijo. Esto está pasando, es decir, que hay, digamos, después de la pandemia, por ejemplo, Europa ha decidido que no puede ser tan dependiente de productos exteriores como pensaba, ¿no? Y que tiene y a eso lo ha llamado autonomía estratégica. Europa habla ahora de autonomía estratégica. Tenemos que reindustrializar Europa, tenemos que ser menos dependiente del exterior, es decir, tenemos que reforzar la soberanía y porque queremos mantener la democracia y esto nos exige reducir quizá el nivel de globalización. En otros países pueden pensar que es mucho mejor mantener la soberanía y la globalización, pero a lo mejor, digamos, sacrificar algo de la democracia, ¿no? Porque las tres cosas, decía Rodríguez, son muy difíciles de mantener, ¿no? Bien, este es un primer dilema muy importante, ¿no? Porque quiere decir que la orientación de las administraciones públicas si ya no confiamos en que la globalización nos va a proveer de aquello que en otras partes hacen mejor, más barato y es más accesible, sino que tenemos que hacerlo nosotros, esto nos vuelve a un terreno en el cual, digamos, la exigencia de que la soberanía nacional sea lo más importante. Bueno, este es un primer dilema, creo que es importante porque sitúa digamos, el funcionamiento de la administración en un contexto u en otro, ¿no? Un segundo dilema lo he mencionado muy brevemente y ahora voy a insistir en él. Charles Lindblom, que es
digamos, uno de los referentes más importantes en políticas públicas, siempre hablaba de que muchas veces los dilemas y los conflictos en las administraciones públicas se pueden superar sobre la base de aumentar el presupuesto, ¿no? Es decir, digamos, cuando hay un conflicto, el conflicto se hace mucho mayor si además tienes que reducir el presupuesto. Pero si puedes aumentarlo, aunque sea poco, eso permite lo que él decía, muddling through, ¿no? Ir tirando. Puedes ir tirando. ¿Y cuántas veces los conflictos en el interior de una administración pública se resuelven de esta manera, ¿no? No todo el mundo sube al nivel que quisiera, pero todo el mundo ha mejorado la situación de partida, ¿no? Y esto es muy humano, ¿no? Al final la humanidad lo que quiere es que sus hijos vivan mejor que ellos, que lo que hemos vivido nosotros, que nosotros vivimos mejor que nuestros abuelos y que, digamos, ese progreso constante, ¿no? Al cual desde el siglo de las luces nos había llevado la ilustración y la ciencia, que siempre viviríamos mejor y superaríamos los retos, que esto no tendría límite. Pero ahora resulta que la naturaleza nos ha puesto el límite, ¿no? Y ya no es posible mantener un desarrollo simplemente explotando la naturaleza, sino que la naturaleza forma parte. Fijaos lo que está ocurriendo, algo insólito en la lógica administrativa, que sería que un río tenga personalidad jurídica, ¿no? Este es un debate que estamos teniendo. Por ejemplo, el Mar Menor en España se le está atribuyendo una personalidad jurídica. Será alguien, veremos quién lo va a representar, pero no puede ser simplemente un objeto de explotación, sino que tendrá una personalidad propia, digamos. Esto es un gran tema, es un gran tema porque, digamos, el funcionamiento de las administraciones públicas sin, digamos, el paracaídas del incrementalismo complica mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que es la relación entre emergencia, es decir, por ejemplo, hay gente que opina políticamente que tiene que plantear como futuro el decrecimiento. Esto es insólito en política, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer una campaña política diciendo que vamos a gastar menos, que vamos a reducir ¿no? Bueno, evidentemente podrás redistribuirlo, tal, pero digamos, en todo caso hablarás de otro crecimiento, ¿no? Crecimiento sostenible, ¿no? Buscamos algunas fórmulas que nos permitan seguir manteniendo la idea del crecimiento como idea básica. Pues esto está en cuestión. Por lo tanto, una administración que tenga que gestionar el decrecimiento o el no crecimiento es una administración distinta de la que gestiona poco crecimiento o mucho crecimiento. Este yo creo que es otro elemento importante. Un tercer elemento. Nos hemos acostumbrado a las políticas redistributivas, ¿no? Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, welfare state y en general en todo el mundo, ¿no? Hay una lógica, digamos, bueno, si podemos, para compensar los desajustes y las desigualdades, vamos a quitar, por así decirlo, vamos a pedir que sean solidarios los que más tienen para ayudar a los que menos tienen y esas políticas redistributivas, esto ahora está en crisis porque no hay capacidad, digamos, de mantener ese nivel de redistribución porque, digamos, lo que sería la parte, digamos, de población a la cual le pides, ¿no? Que una parte de sus riquezas, de sus bienes, de sus propiedades, pueda ayudar a redistribuir, tiene mil y unas alternativas para evitar que eso sea así. No, las políticas redistributivas están teniendo un límite. Entonces ahora se está hablando de políticas predistributivas, ¿no? Por ejemplo, muy vinculadas a la educación de 0 a 3 años, muy vinculados a la idea de la vivienda, un tema terriblemente complejo, ¿no? Que en España ahora, entre la relación entre el turismo, el Airbnb y la falta de vivienda pública, la falta de una política de vivienda pública, pues está teniendo efectos terribles. Pues la vivienda debería ser un factor, algunos llaman predistributivo, debería haber, digamos, el Estado de hecho, por ejemplo, pues hay estados en Europa que tienen un 30%, un 40% de vivienda pública, ¿no? Y esto cambia mucho las cosas desde el punto de vista de mantener la estructura de igualdad. Por ejemplo, pues el debate sobre redistribución, predistribución, este también es un debate importante porque hay mucha gente que critica que las políticas redistributivas han creado personas que viven solamente, digamos,
de la transferencia, ¿no? Y que no se les logra, digamos, activar, ¿no? En relación a lo que sería sus posibilidades. Por ejemplo, en este momento los jóvenes en España y en Europa están empezando a claramente a alterar su posición de voto porque, digamos, entienden que las promesas que hace la democracia de que si ellos se esfuerzan, se levantan pronto y estudian mucho, llegarán donde quieran, no se cumplen. O sea, no ven que haya unas expectativas razonables de progreso, ¿no? Cuarto dilema. En un mundo en el cual la calidad de los servicios en general cada vez está más vinculada a la personalización del servicio, en las administraciones públicas mantenemos una idea de igualdad que la confundimos con homogeneidad. Me explico, es decir, nosotros somos beberianos de la misma manera que la industria a principios del siglo XX era fordista, ¿no? Es decir, un Forte de color negro, ¿no? Para todo el mundo. Cuando le preguntaron al señor Ford qué colores tendría el Forte, dijo negro, negro o negro, ¿no? Porque si era un producto masivo, pues era para todo el mundo igual, homogéneo. Pero ahora no estamos en el Fordismo, estamos en los servicios privados, en el sector privado, estamos en el zarismo, que no viene de los zares, sino de Zara, ¿no? Es decir, de una producción personalizada que es capaz, digamos, de que tú resuelvas tus dilemas más personales. Y esa idea de que la diversidad es un valor, junto con la igualdad, en la manera de funcionar del sector público no es así. Yo me acuerdo el libro que estudiaba Derecho Administrativo de Garrido Falla, y decía esta frase que la encontré fantástica: la administración actúa con eficacia indiferente. Eficacia indiferente. ¿Por qué? Porque, como decía García Enterría, la discrecionalidad es el caballo de Troya del Estado de Derecho. Por lo tanto, la idea de que tú tienes que tratar distinto a los ciudadanos porque tienen problemas que son a veces muy o poco distintos, eso es contradictorio con la idea de una igualdad que confunde igualdad con homogeneidad. Por lo tanto, una cierta desviación, ¿no? Nos hemos quedado atrás en las administraciones públicas de ese debate cada día más importante, que es el debate sobre el reconocimiento de la diversidad. Y cuanto más centralizada es la administración, peor, más homogénea es. Cuanto más descentralizada, podría llegar a ser un poco más capaz de reconocer la diversidad, porque está más cerca del problema. Este sería un cuarto dilema. Un quinto dilema sería qué ocurre con la inteligencia artificial y con el Big Data, digamos, desde el punto de vista de funcionamiento de las administraciones. Hay quien, estos días he estado leyendo mucho sobre este tema porque estoy trabajando en estas cuestiones y hay mucha gente que opina que finalmente se podrá cumplir la idea de Weber de la burocracia maquinal. ¿Por qué? Porque, digamos, las máquinas serán capaces de hacer muchas funciones que ahora están en manos de la burocracia, es decir, la tramitación, la presentación de papeles, ver que los papeles cumplen todas las condiciones, que tienen todos los requisitos, que esa persona está, digamos, que tiene los atributos que dice tener para poder acceder a no sé qué. Esto, digamos, podrá mecanizarse, ya se está mecanizando muchísimo en muchos ámbitos, también podría hacerse en la administración, con lo cual esto cambia el funcionamiento de la administración pública porque muchos de los servidores públicos que están en esos procesos de trasladar, de, ¿no? aceptar papeles, tramitar esos papeles, comprobar los datos, tendrían que tener otras funciones más creativas, más críticas. Pero la máquina va a poder explicar al ciudadano por qué se admite esa propuesta, esa demanda o no. ¿Quién es responsable de que se le haya dicho que sí o que no? ¿Será la máquina? ¿Será un funcionario? ¿Tendremos que atribuirle a la máquina una idea de personalidad jurídica? No es una persona, pero las empresas tampoco son personas y tienen personalidad jurídica. ¿Ante quién se presentará un recurso de una decisión de la máquina que ha decidido que, dadas las circunstancias, no se le puede a usted otorgar lo que está pidiendo? ¿O tendrá que haber un funcionario que asuma? Este es otro de los problemas que ya está. Es decir,
En estos momentos, en el ámbito de la salud, por ejemplo, a una enfermedad que no me acuerdo el nombre, que tienen las personas en los ojos, que los médicos tardaban 3 o 4 meses en saber si a esa persona, le hacían 1000 análisis para saber si esa persona realmente tenía esa enfermedad o no. Ahora han colocado 200.000 fotos de personas enfermas de esta enfermedad, le han pasado por la inteligencia artificial y la máquina, en el 98% de los casos, sabe, simplemente viendo los ojos, si esa persona tiene o no tiene la enfermedad. Lo que no puede ser, lo que no consigue la máquina es explicar por qué esa persona está enferma. Que antes, en cambio, los médicos, con los 3 meses que hacían de análisis o los 4 meses, podían llegar a pensar cuál era el nexo de causalidad entre la enfermedad y el origen. Pero ahora la máquina no, lo dice sin equivocarse, no se equivoca. Pero, ¿quién es responsable? ¿Cómo se explica, no? Es decir, ahí tenemos también otro gran tema, ¿no? Que sería cómo reclutamos o no reclutamos a personas en la administración y qué funciones pueden tener. Un sexto dilema. mm, Con Big Data y con inteligencia artificial, ¿sería posible algo que en la administración pública tradicional es más complicado, que es descentralizar sin perder control? O sea, uno de los temas clave es que la centralización lo que permite es más homogeneidad, menos dispersión y permite, digamos, que no haya discrecionalidad y que las cosas sean coherentes y consistentes. Lo máximo que hacemos es desconcentrar, que es distinto, pero descentralizar implica atribuir responsabilidades al ámbito más cercano al ciudadano. Podríamos, a través digamos, de la inteligencia artificial y de las innovaciones tecnológicas, ser capaz de dar al ámbito más cercano al ciudadano un nivel de decisión significativo que permita entonces que la calidad de la decisión sea más ajustada a la diversidad de cada uno, sin al mismo tiempo perder control. Es decir, ¿qué partes de la administración deberían mantenerse centralizadas y qué partes podrían descentralizarse, manteniendo una cierta coherencia en el sistema? Este es otro de los dilemas, porque cada vez va a ser más complejo mantener un nivel de centralización y va a ser más difícil, ¿no? Por ejemplo, pues si miramos, esto es una mirada, si queréis, eurocéntrica, pero yo que soy más bien municipalista, o sea, me resulta significativo que los países donde el nivel de calidad de los servicios públicos son más altos son los países donde el nivel de descentralización de las políticas es también más alto. O sea, los países nórdicos en Europa son los países con mayor calidad de los servicios públicos, pero también son los que tienen más porcentaje de gasto público concentrado en el ámbito municipal y en el ámbito local, con municipalidades grandes, con una escala significativa, pero lo hacen. En España estamos en el 14% de gasto público en municipios, el 37% en comunidades autónomas, en vuestras provincias, digamos, y el 50% en el Estado. Pero en los países nórdicos es 60% en los municipios, 40% el Estado. Bueno, esto sería todo otro dilema que se puede plantear en estos momentos, ¿no? Porque al final lo que justifica la existencia de las administraciones públicas es su capacidad de proveer de servicios y de necesidades también a la sociedad, ¿no? Y una cosa es tramitar papeles, pero la otra es curar, enseñar, ¿no? Una serie de elementos que también forman parte, digamos, de la esfera pública de funcionamiento. Y el último dilema que antes le comentaba a Alberto cuando antes de empezar la sesión en el que estoy trabajando, que es cómo podríamos reforzar, digamos, la eficacia y eficiencia de las políticas públicas basándolas más en evidencias, ¿no? En evidencias científicamente, digamos, sólidas. Es decir, es evidente que la ciencia está avanzando como nunca y en cambio tenemos los problemas más enquistados que nunca. Es un poco contradictorio, ¿no? Que tengamos un nivel de ciencia, de conocimiento, de desarrollo científico brutal y que en cambio, digamos, a la hora de hacer las políticas, de plantear las políticas, de buscar respuestas, estemos, digamos, de alguna manera tanteando, ¿no?
Pero evidentemente la ciencia no tiene nada que ver con la política. No podemos acabar pensando que lo que tenemos que hacer es darles la razón, darles la capacidad de decisión a los científicos, porque es otro tema. ¿No? La democracia implica debate, hay valores, digamos, hay tensiones que un científico no puede ni tiene por qué analizar. Pero esa relación podría ser mejor. Podríamos utilizar el Big Data, la inteligencia artificial, la mejora de la ciencia para mejorar nuestras políticas y nuestra capacidad de servicio a la ciudadanía, que es lo que nos justifica. Bien, perdonad que me haya alargado un poco más de lo que había pensado, pero quería un poco acabar mi argumento. Evidentemente, como veréis, lo que he planteado son problemas y no soluciones, pero creo que normalmente yo siempre pienso que las buenas conferencias son las de las que sales con más preguntas que respuestas, ¿no? Y espero que de preguntas os he dejado unas cuantas, ¿eh? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Joan, por tu desafiante presentación. Y es cierto, comparto totalmente que las respuestas hacen un camino bastante más largo que el de enunciar las preguntas, pero las preguntas son el punto de partida. No sé si tenemos, no tenemos preguntas. Muy bien. Las pueden hacer llegar en una breve hoja por escrito y no tenemos micrófono de sala, ¿no? Eh, o en todo caso, si alguien quiere formularla de viva voz, se podría acercar acá al micrófono y que es la vía por la cual Joan Subirá tiene la audición de lo que pasa en la sala. De modo que están invitados. Ah, se me ocurre como para abrir el juego una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero si podrías encontrar algunos casos en los cuales las experiencias exista algún tipo de experiencia en alguna administración pública relacionada con encontrar unas soluciones potentes, robustas a problemas que vienen derivados de las dimensiones críticas que en este momento enfrentan las democracias, ¿no? En términos de las tensiones y estas orientaciones a la apatía política, digamos, a la desconfianza en las formas tradicionales de conformación de los gobiernos a través de elecciones, la insatisfacción, que es un lugar común que encuentran los estudios de opinión de los ciudadanos que naturalmente expresan sus expectativas respecto de que los gobiernos les resuelvan los problemas. Has pasado revista a varias perspectivas en este sentido, eh, como que es un signo de época de la personalización o de la identificación de las necesidades personales versus, digamos, las respuestas tradicionales de las burocracias en términos de su homogeneidad, digamos que para todos lo mismo. Uh, si en este sentido podríamos encontrar algún tipo de experiencia que pueda ser considerada valiosa con todas las limitaciones que se supone no hacen a su traslado a escenarios diferentes, pero que den cuenta, digamos, de reacciones de parte de las administraciones o de los gobiernos en las intervenciones del aparato estatal en algunos de sus niveles, ¿no es cierto?, que se puedan estar vinculando en orden a mejorar las oportunidades de la democracia como la forma de gobierno que por el momento no encuentra otra que lo supere, en la medida que da oportunidad a los ciudadanos a su participación abierta, a la expresión de su opinión y elegir sus propios gobiernos, ¿sí? No sé Sí. si... Bueno, digamos, hay ahí algunas experiencias, ¿no? Las experiencias, básicamente, esto ya sabes que en el año 2000 la Unión Europea publicó el informe sobre la gobernanza, ¿no? Y a partir de ahí todos, ¿no? Entramos a discutir sobre gobernanza, ¿no?
Y la gobernanza pretendía ser una respuesta, digamos, de mayor complejidad que la atribución, digamos, separada de diferenciación entre los que se ocupan, digamos, de votar y los que se ocupan de decidir y de implementar las decisiones, ¿no? La, la propia redacción de ese informe al principio decía que podíamos constatar la insatisfacción de la ciudadanía en relación al funcionamiento de las instituciones. Y entonces lo que hacía era reivindicar un concepto de gobernanza que implicaba vamos a hacerlo más entre todos, ¿no? Esta era un poco la hipótesis, digamos, ¿no? Por ejemplo, pues trabajar más con las ideas de transparencia, de gobierno abierto, de participación ciudadana, de implicación en los procesos, ¿no? De debates abiertos. Esto fue un poco el tipo de recetas que hace 20 años, ¿no? Empezaron a aparecer. El balance que podemos hacer de esto no es para tirar cohetes, o sea, no podemos imaginar que ha sido una maravilla. Es cierto, por ejemplo, ¿no? que el nivel de transparencia ha aumentado, es decir, las administraciones públicas publican más datos que antes, pero esto no ha significado que el nivel de exigencia social sobre las políticas haya aumentado en muchos casos. Porque las tradiciones culturales también pesan mucho. Es decir, por ejemplo, hay países más de tradición anglosajona, protestante, etcétera, que la evaluación de políticas es algo que forma parte de su manera de ser, digamos, ¿no? La idea de exigir responsabilidades, ¿no? De la accountability, ¿no? De rendir cuentas. Y en cambio, otros países no, esa tradición se da en mucha menor medida porque ha habido, digamos, la propia, digamos, cultura política del país ha llevado a que esto sea menos significativo. ¿Qué cosas yo destacaría de cosas que creo que tienen futuro, ¿no? En esa línea? Sería sobre todo en la parte de lo que antes comentábamos de la known unknown, de la definición de problema. Es decir, yo creo que lo que sí que se ha constatado, y la Unión Europea también en este sentido está haciéndolo bastante bien, es en la idea de decir que en muchos casos ante la complejidad que tenemos y la falta de soluciones, digamos, claras ante los problemas planteados, lo que deberíamos hacer es evitar una lógica tecnocrática o excesivamente técnica a la hora de definir el problema, sino que la clave sería implicar a la ciudadanía en la definición del problema, para luego asegurar que cuando la política se tenga que implementar, que se tenga que llevar a cabo, esa ciudadanía entienda, porque comparta la definición de problema que ayudó a generar. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues no sé, por ejemplo, la Unión Europea planteó una directiva del agua para analizar la calidad ambiental de los ríos en Europa, que para gran sorpresa de los ingenieros decía que ah, el análisis de la calidad ambiental de las aguas de los ríos en Europa tenía que hacerse a través de un proceso participativo. Entonces, los técnicos alucinaron, dijeron, pero ¿qué va a saber un pescador o un regante o un ciudadano de la calidad ambiental de los ríos? Esto es un tema técnico. Pero la Unión Europea decía, no, no, no es un tema técnico, porque esa gente, decía Paulo Freire, ¿no? Que tiene otros saberes, que son saberes distintos a los saberes técnicos. Y saben también cosas del río que un técnico no sabe. Por lo tanto, y si además los implicamos en el análisis de la calidad ambiental de las aguas, luego cuando tengamos que hacer medidas que les afecten, que afecten al regante, que afecten al pescador, que afecten al que usa el río de manera deportiva, ellos de alguna manera estarán más implicados en el proceso de puesta en práctica de las decisiones porque habrán compartido la definición de problema original, ¿no? Bueno, creo que es una reflexión que tiene que ver, por ejemplo, ahora, a esto le hemos puesto etiquetas y se llama ciencia ciudadana, se llama diagnóstico compartido, se llama proceso participativo, ¿no? Le llamemos como queramos, ¿no? Yo no estoy, digamos, vendiendo ninguna marca concreta, sino estoy diciendo algo que
a través del mecanismo que sea, cada vez va a ser más relevante, ¿no? Que es que la gente comparta. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los temas medioambientales es que la gente no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer. Porque sí que hay un peligro enorme y lo que está observando es que llueve mucho más de lo que llovía, que la lluvia ya no llueve como debería llover y que está haciendo y que hay más calor de la que debería haber y hay más frío del que debería haber y la naturaleza está alterada, ¿no? Pero no sabe muy bien esto que tiene que ver con el hecho de que su coche diésel no lo puede hacer servir. Si el coche diésel me va muy bien. Y me dijeron cuando lo compré que tenía que comprar un diésel porque era más barato y duraba más años y no sé qué. Y ahora me dicen que no, que el diésel es tóxico. Pues que me lo expliquen, ¿no? Y ahora me dicen que tengo que comprar un coche eléctrico. ¿Y dónde lo cargo el coche eléctrico si resulta que hay muchos pocos sitios para cargar el coche? Entonces, hay una ausencia, digamos, de compartir el problema que hace más difícil que luego, digamos, las políticas puedan funcionar, ¿no? Yo creo que este es un elemento que yo incorporaría, ya te digo, a través de las múltiples maneras en que esto se puede hacer a nivel de Estado. Por ejemplo, pues yo qué sé, a nivel de Estado, la ministra que ahora la acaban de nombrar comisaria de la Unión Europea, ¿no? Teresa pues, organizó una cumbre del clima y fueron 100 personas escogidas aleatoriamente que durante una semana estuvieron reunidos con técnicos y tal y al final sacaron sus conclusiones que eran personas legas, digamos, en este tema, no eran técnicos, pero que tuvieron toda la información necesaria para poder... Bueno, estos son vías de avance que, digamos, de manera trabajosa están avanzando en algunos sitios, digamos, ¿no? Bien, definitivamente en este sentido la orientación de los comentarios cuando mencionas los temas de gobernanza, gobierno abierto, participación y demás, aluden a esfuerzos justamente para venir a legitimar la intervención de los gobiernos en contextos democráticos, ¿no? O sea, la democracia en crisis se mejora con más democracia, no con menos democracia, ¿no? Ah, de modo que bien por ahí. Voy a trasladar la pregunta que supongo que es de un estudiante que consulta si en Europa hay alguna política que esté planificada en función de mejorar la calidad de vida de los jóvenes que van perdiendo la fe, por así decirlo, en el estudio, en la formación. ¿Cuál sería el rol de la administración pública o del gobierno en ella? Sí, este es un gran tema porque lo que se está constatando es lo que decía antes, ¿no? Es decir, que las personas de mi generación y alguna generación posterior tuvieron muchas posibilidades de desarrollo personal, social, etcétera, etcétera, porque, digamos, la relación entre el esfuerzo que uno hacía en su trabajo, en su estudio, luego venía compensado, ¿no? Por la capacidad de progreso, ¿no? De ascensor social, si quieres así decirlo, ¿no? Yo soy el primer universitario de mi familia digamos, mis dos hermanos mayores no pudieron estudiar porque en mi casa no se lo podían permitir, pero en cambio yo pude estudiar, tal. Y esto, ¿no? Ahora resulta que la gente, digamos, los jóvenes hacen un esfuerzo similar al que yo podía estar haciendo en aquel momento y el fruto de ese esfuerzo no acaba de funcionar porque se ha ido viendo, y esto es un tema importante, que cada vez más pesa la herencia familiar y la familia en un momento de bloqueo del ascensor social. Es decir, que lo que está estudiando Piketty y el grupo de economistas a su alrededor es que digamos, hay una especie de estabilización de la desigualdad por razón, digamos, de la congelación de la desigualdad a través de la herencia, digamos, ¿no? Y de la transmisión familiar. Entonces, ¿qué alternativas podría haber en este sentido? Entendiendo que está en juego uno de los elementos centrales también del sistema democrático capitalista, que es, digamos, la propiedad, ¿no? Una persona tan poco de izquierdas
como Wolf, Martin Wolf, que es el editorialista del Financial Times, en el libro que tengo aquí encima de la crisis de la democracia capitalista, dice que el gran peligro que tiene el capitalismo, el sistema de economía de mercado, es precisamente la desigualdad, porque la democracia no es solamente poder elegir a los representantes, sino es, digamos, es reforzar o mantener la promesa de igualdad que hay detrás, de una dignidad igual de las personas. Si esa promesa no se logra cumplir, ese es un peligro enorme. Y los jóvenes están viviendo ese peligro. Ahora, por ejemplo, en Europa los jóvenes están votando mucho más a la extrema derecha de lo que era habitual. ¿Por qué? Porque realmente ellos no han vivido tampoco el peligro que significaba, ¿no? O lo que significó el vivir en regímenes no democráticos, ¿no? Y, por ejemplo, están, digamos, desconsiderando mucho más que los mayores el tema de emergencia climática. Les preocupa su situación laboral, les preocupa su situación económica, les preocupa el no tener un trabajo digno o tal, el no poder acceder a la vivienda, el tener que seguir viviendo en casa de sus padres porque no pueden pagar los alquileres que han subido enormemente. Y en cambio, no les preocupa tanto la emergencia climática. ¿Por qué? Porque, digamos, han nacido ya en emergencia climática. Y en cambio, lo que están viendo de manera distinta es que así como sus padres y sus abuelos tuvieron procesos de desarrollo importantes, ellos no lo están teniendo. ¿Cómo se puede alterar? Porque la pregunta venía por aquí, ¿no? Bien, es evidente que, por ejemplo, un elemento importante que se está discutiendo serían reforzar los procesos predistributivos, decíamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, que la educación de 0 a 3 años sea un elemento, digamos, de carácter general, porque las personas que sus padres no tienen el nivel formativo adecuado, el hecho de estar en casa no les da un plus en su formación. En cambio, se ha demostrado que ir a escuelas, digamos, de 0 a 3 funciona bien. Incorporar más elementos de carácter artístico y cultural en la educación, porque la mochila cultural, decía Bourdieu, es la que acaba distinguiendo los elementos de desigualdad. Y ahora cada vez más, si uno mira lo que piden las empresas a la hora de acceder al trabajo, no es solamente que tengas el título, sino que tengas, que sepas trabajar en grupo, que seas innovador, que seas creativo, que tengas espíritu crítico. Son elementos que son soft skills, ¿no? Son habilidades blandas. Son habilidades blandas que tienen mucho que ver con la tradición cultural. Por ejemplo, en los países nórdicos, repito, donde hay, digamos, un nivel formativo muy alto, muy bueno. Finlandia sería el ejemplo más claro. Desde los 0 años hay presencia de arte y de cultura en la educación y tal. Claro, dirías, ostras, pues es que ya me lo complicas mucho, ¿no? Porque en mi país lo difícil es poder acceder a la escuela. Además, imaginémonos que tenga que haber arte y... Sí, sí, pero, digamos, estoy diciendo hacia dónde podrían ir las cosas, digamos, ¿no? Otro ejemplo, hay economistas que opinan que todos los jóvenes al llegar a los 18 años deberían recibir una cantidad que les permitiera, digamos, digamos, por así decirlo, sustituir el elemento de herencia que está presente en muchos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se habló en España y se discutió, y era algo que había surgido de los análisis de Piketty en Francia, de si tenían que recibir 20.000 euros al cumplir 18 años y que pudieran hacer con ellos lo que quisieran, entendiendo que podían entre cuatro jóvenes tener 80.000 euros o 100.000 euros y poder emprender algún elemento que permitiera romper las estructuras. Claro, esto puede parecer insólito en otros países, pero es algo que está discutiéndose en estos momentos en Europa, porque se entiende que sin ese tipo de actuación es muy difícil que se rompan los esquemas en los que ahora estamos, los que ahora estamos, ¿no? Que son esquemas, es decir, un joven en España, por ejemplo, hasta los 35 años no puede irse de casa. El promedio. No, es decir, digamos, cuesta más el alquiler que el salario que reciben. Y es muy distinto de otra época. Por lo tanto, ahí tenemos un problema grave porque
digamos, esa sensación de que la democracia no cumple las promesas puede llevar a pensar que es mejor otro tipo de sistema, ¿no? ¿Mm? Independientemente de que no se haya aprobado, ¿no? ¿No? Decía Antonio Scurati, que es un famoso novelista italiano que ha hecho 3 libros magníficos sobre Mussolini y el inicio del fascismo, que hasta hace relativamente poco las personas tenían muy claro que no podían admitir un régimen fascista porque no formaba parte de su escenario de posibilidad. Pero que ahora muchos jóvenes no tienen por qué compartir eso porque no, están muy lejos de lo que fue la experiencia fascista y no tienen por qué compartir esa hipótesis como algo que les ataña, ¿no? No, no es que esté diciendo que la alternativa a la democracia es el fascismo. Lo que estoy diciendo es que, digamos, el nivel de desigualdad crónica y de falta de perspectiva y de falta de esperanza, en el fondo, y de proyecto, por lo tanto, es lo que hace que muchos jóvenes tengan dudas sobre exactamente si esto está funcionando como dicen que debería funcionar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan. Han llegado un montón de preguntas cuando ya no tenemos tiempo para abordarlas, con lo cual nos adelantamos a pedir disculpas porque el sistema de streaming y la secuencia de las actividades es muy rigurosa, y yo temo por los avisos que me aparecen en pantalla que de golpe se caiga al techo incluso aquí, este, de modo que no cabe sino pedir disculpas a quienes no tuvieron sus respuestas, entraron tanto por el chat como desde la sala. Am, y no faltará ocasión para que puedan leerte, sobre todo que nos has adelantado una próxima publicación de una obra en este sentido. Agradecerte nuevamente de modo infinito el acompañamiento a las actividades de los congresos de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y al mismo tiempo también las gracias de parte de los coorganizadores de las universidades que nos apoyan en este emprendimiento. Un gusto saludarte y estaremos en contacto como siempre, Joan. Gracias, Un Alberto, abrazo. y gracias a todos. Un abrazo.